de muchas pruebas. La semana pasada estuvimos hablando, ¿cuántos se recuerdan acerca de la vida de Pablo? Cuando Pablo transicionó de Roma, perdón, cuando estaba en la isla y tenía que ir a Roma, tenía que ser juzgado, fue preso, estuvo en medio de un naufragio. ¿Cuántos recuerdan la prédica de la semana pasada? Estuvimos hablando de las tormentas y de los procesos. Y esta semana el Señor me da esta palabra y continúo la serie. No sé si lo tenemos en pantalla. Y el Señor me da el título para esta palabra el día de hoy, es Descansando sobre la tormenta. Descansando sobre las tormentas. Por eso es muy importante que en este momento usted se conecte al mensaje que Dios quiere. ¿Sabe que usted en la semana ya trabajó? Usted en la semana ya le dedicó tiempo a su familia, ya le dedicó tiempo a sus amigos. Ahora es tiempo de que usted le dedique a Dios su atención, porque el Señor quiere tener un encuentro con usted y quiere hablarle a su oído. Así que desconéctese de todo. Si tiene su teléfono celular, póngalo en modo vibrar, apáguelo, qué sé yo. Desconéctese de todo porque vamos a entrar al mensaje de Dios. Amén. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 4 verso 35 y quiero que se quede de pie para que lo leamos todos. Eso es una costumbre que quiero poco a poco colocar en práctica, que podamos leer la palabra del Señor de pie. No sé si lo tenemos allá en pantalla, el primer verso, Marcos capítulo 4 verso 35. Leemos la palabra de Dios. Verso 35 dice: ese día al anochecer Jesús, ¿quién? No escucho. ¿Quién? Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro. Dice el verso 36: dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Verso 37: se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban, ¿qué cosa? Tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa. ¿Qué cosa estaba haciendo Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron y le dijeron: maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Y le dijo: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y dice el verso 40: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Verso 41: ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que si ya yo me siento ahí, ya nos podemos ir a casa, porque esos son los textos que predican por sí solo. Así que cierre sus ojos y levante sus manos al cielo y vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias porque a ti te ha placido traernos a este lugar, Señor, en bien, en paz. Ahora que estamos acá, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Dios, queremos hoy tener un encuentro contigo. Queremos escuchar tu voz. Queremos salir de este lugar diferente, Señor. Salir de este lugar renovados, transformados por tu palabra. Padre, ahora te pedimos que abras nuestros oídos espirituales para que todos podamos escuchar tu voz, Dios, y que abran nuestros ojos espirituales para ver tus señales, tus prodigios y tus milagros. Que el poder de la revelación descienda sobre todos nosotros y que el poder de la resurrección nos levante cada mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y la iglesia dice amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Wow, siento una presencia en este lugar. ¿Ustedes lo perciben? Ah. Gracias, Señor. Una de las primeras cosas que dice la palabra en este texto, y fue la primera declaración de Jesús al momento de salir de viaje en la embarcación, fue: crucemos al otro lado. Yo quiero que usted le diga al que tiene cerca: hey, es tiempo de que crucemos al otro lado. Dígale al que tiene detrás: cruzaremos
al otro lado. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de viajar en un crucero. Yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo, estaba chiquitico, fui al crucero de Disney y recuerdo que fueron 3 días, pero para mí esos fueron los mejores 3 días de mi vida. Es algo mágico. ¿Sabe qué? Que usted pueda comer cuantas barquillas usted quiera en el crucero, eso no se lo puedo explicar. Que usted pueda comer ilimitado lo que quiera, eso no se lo puedo explicar. Es una experiencia. Pero recuerdo que al momento que nosotros llegamos al crucero, que yo pisamos, de una vez estábamos ya en el mar, porque a pesar de que estábamos dentro del crucero, estábamos ya en el mar, el crucero estaba en el mar. Y mientras íbamos caminando, la primera impresión es que sentía que todo se me iba de lado. Y no entendía, todo se iba de lado, para la derecha, para la izquierda, usted caminaba y se iba de lado todo. Y recuerdo que a pesar de la experiencia, que era hermoso lo que estaba viendo, eso me marcó. Mientras caminaba, nada se dejaba de mover. Yo veía las paredes así. Decía, wow, ¿qué es esto? Para resumir la historia, a mi padre, el apóstol Helio, tuvo como 2 días en cama. Fue una experiencia. Se quería bajar del crucero, ya estaba desesperado. A él le da un poco miedo el agua, la profundidad, y entonces estaba desesperado. Todo el mundo contento. Yo, a pesar de que estaba mareado, estaba contento. Y mi padre, nada más con verle la cara, se me quitaban las ganas de estar en el crucero, porque tenía una cara, no, en serio, tenía una cara de desesperado, porque ese mareo constante no le gustaba. Y se tomaba una pastilla. Ay, Dios mío, se iba para la, ¿cómo se llama? Donde uno ve el mar, arriba, en la parte de arriba, el balcón, la proa. Y se iba y se recostaba allí. Y ay, Dios mío. Y yo, Dios, Señor. Y es el primer día apenas. Pero yo me acuerdo que ese día yo estaba mal. Yo agarré 2 latas de Coca-Cola, me las tomé y a mí se me quitó todo. Vamos con todo. Algo que sí me llama la atención es que esa noche vamos al camarote por primera vez. Yo me acuesto en una litera, familia, y cuando yo me acuesto en la litera, todo se estaba moviendo. Yo estaba acostado y todo estaba. Y yo, Dios mío, ¿cómo debe estar mi padre? Habíamos entrado en una tormenta y el crucero se empezó a mover de lado. Y yo, Samantha estaba abajo mío, y todo se empezaba a mover de lado. Y para más, en mi litera, en la parte del techo, tenía unas estrellitas. Entonces yo abría los ojos, miraba las estrellitas y me mareaba. Ahora, esa tormenta era una tormenta leve. Estábamos ya saliendo al Océano Pacífico, al Atlántico, perdón, y era una tormenta muy leve. Mi padre al otro día también estuvo desesperado, tuvo el viaje mal. Al finalizar la tarde, ¿verdad, mami? Se le empezó a pasar un poco del segundo día, pienso yo. Llegamos a tierra firme, ellos se bajaron en las Bahamas, pero yo me quedé en el crucero aprovechándolo, y todo se movía de lado. Todo, absolutamente todo. Ahora, para mí el primer día fue muy difícil descansar porque todo se movía de lado. Y en este momento específico, dice la palabra de Dios que se desata una tormenta en el mar de Galilea. El mar de Galilea era una costa cerca de donde vivía Jesús, de Capernaum o Cafarnaún. Era un lugar que estaba cubierto por pura tierra, y no era tanto un mar, era un lago, porque no tenía conexión con ningún tipo de mares, ni el occidental, ningún tipo de mares, no llegaba, era más que todo un lago. Y estudiando un poco la palabra tormenta, que es a lo que se refiere la Biblia, proviene del latín la palabra que llega seismos. La palabra seismos significa una sacudida. ¿Qué cosa significa? Y eso es el origen de la palabra sismos, lo que nosotros conocemos como los sismos, una sacudida. De otras maneras, lo que estaba allí aconteciendo con Jesús y con los discípulos era, ¿qué cosa? Una sacudida, un sismo. De ahí vienen los tsunamis, lo que usted y yo conocemos, pero una tormenta muy, muy fuerte. Y en medio de toda la tormenta, dice la palabra que entonces empezó a sacudir fuertemente a la embarcación de lado y lado. Las olas empezaron a cubrir la barca. Imagínese que usted esté en un bote y las olas empiecen a cubrir la barca, empiecen a cubrir el bote.
Pero con todo y eso que empezaba a hundirse, dice la palabra que el maestro se duerme en la proa de la barca mientras estaba la tormenta levantada a su alrededor. Ahora, algo que me llama la atención es que en la proa de cualquier embarcación es donde usted más siente movimiento, porque es la parte principal o la parte norte del barco. Es donde usted más siente el temblor. Y si yo con un solo día que fui a un crucero me estaba sintiendo mal, ¿cómo Jesús podía estar durmiendo en medio de la tormenta? ¿Alguien me está entendiendo? Y entonces es allí cuando yo digo, ¿cómo el maestro podía estar descansando sobre la tormenta? O Jesús estaba dormido profundamente, o Jesús quería dar un mensaje. Jesús venía de hacer grandes milagros en la tierra. Venía de sanar a leprosos, venía de sanar al siervo del centurión, sanó a la suegra de Pedro. El hombre venía de trabajar. Por eso todos asumimos que era que estaba agotado, no solamente físicamente, sino también mentalmente. Un trabajo arduo. Jesús estaba allí dando todo por el todo en su ministerio. Pero llega el momento, se monta la embarcación y dice la palabra que entonces estaba descansando. ¿Y por qué digo que es un mensaje, iglesia? Porque es que si usted analiza la vida de Jesús, toda la vida de Jesús es un mensaje. O él despierto es un mensaje, o él durmiendo es un mensaje. Él hablando es un mensaje, o él callado es un mensaje. Si usted analiza y estudia profundamente la vida de Jesús, todos sus movimientos todo tenía que ver con una enseñanza. Jesús caminaba con los 12 discípulos casi las 24 horas del día. Y en ese tiempo los judíos acostumbran de que todos los que caminen con el rabino no solamente escuchen sus enseñanzas, sino que vivan con él, para que todas sus formas de trabajar, todos sus dones, todo su conocimiento lo adhieran los discípulos con los que están caminando los rabinos. Entonces todos absolutamente estaban con Jesús. Sale la embarcación. Dice el verso 35: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro. Y dice el verso 36: dejaron la embarcación, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Pero dice la palabra, también lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Ahora es importante resaltar en el verso 36 que dice: dejaron a la multitud. Dejaron a la y se fueron con él en la barca donde estaba. He aprendido algo que el Señor me reveló el día de ayer. El 90% de tus tormentas vas a estar solo. Yo no sé cuántos se identifican con esto, pero en ese momento, antes de que iniciara la tormenta, dice la palabra que la multitud se fue, que la gente que estaba con Jesús se fue. Apenas llegó el mal tiempo, todo el mundo se fue. Y ¿sabes qué? Esto lo he entendido en tu vida y lo he entendido en mi vida. Apenas llega el mal tiempo, todo el mundo se empieza a ir. Es allí donde te darás cuenta verdaderamente quién te acompaña en el buen tiempo y quién te rechaza en la tempestad. Ay, ay, ay. Uy, 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 agárrense. Es en las tormentas cuando tú te das cuenta verdaderamente quién desea estar contigo en la profundidad del mar y quién te dice: hasta la orilla te acompaño. Por eso solo son pocos los que van contigo en las tormentas. Y generalmente los que te acompañan son aquellos que dicen: así como lo amo en la tierra firme, así también lo amo en la profundidad. Así como lo amo cuando todo está tranquilo, así también lo amo cuando hay tormenta. El 90% de la gente de tu entorno verdaderamente la vas a conocer cuando pases por un proceso de tormenta. No es cuando la cosa está tranquila. ¿Alguien me está entendiendo? Y comprendí que en ese momento había gente que no cabía en la barca de Jesús y por eso se empezaron a ir. Hay mucha gente que no te acompaña, pero lo que no saben es que
no te pueden acompañar porque Dios te necesita llevar a otra dimensión, la cual ellos no tienen permiso para entrar. La gente te deja, pero Dios te está diciendo: vente solo, porque yo necesito que te metas en la tormenta. Hay gente que te va a dejar, pero entiende hoy, Iglesia Betel Miami, que es mi propósito, y que si te estoy llamando a ti es porque te estoy formando a ti, y es porque quiero que sepas cómo atravesar una tormenta. No, yo no sé si le estoy predicando a la gente correcta. A veces vas a tener que dejar a la gente a un lado. Unas veces te van a dejar a ti, pero otras tú lo vas a tener que dejar a un lado, porque no todos caben en la misma barca donde va Jesús. ¿Aló? ¿Alguien me está escuchando? No todos caben, no todos tienen el espacio, no todos tienen la visa para ir contigo a las tormentas. Porque ¿sabes qué? Después de la tormenta viene la bonanza. Y si lo tanto no tuvieron esa visa y esa entrada para la tormenta, que no se preparen para la bonanza. ¿Alguien me está entendiendo? Yo te estoy predicando de lo que tú y yo vivimos a diario. Muchas veces hay gente que predica y es muy fácil ir a YouTube, descargar una prédica y aprendértela de memoria. Pero cuán hermoso es que tú prediques lo que tú vives, tu testimonio, tu proceso, tus crisis, tus victorias, tus derrotas. Ay, ay, ay. Agárrame porque tengo ganas de predicar hoy. Así que dile al que tienes a tu lado: hay gente que estorba en tu barca. Entonces, los discípulos, iglesia, dice la palabra que emprenden el viaje. Jesús emprende el viaje con los discípulos. Y es aquí en este punto donde se complica un poco la cosa. Yo no sé si tenemos allí la imagen. Tenemos la imagen allí. Cuando se complica un poco la cosa, está la embarcación. Ahí estamos. Dice el verso 37: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que el mar de Galilea en hebreo se traduce como Yam Kinneret. Y la palabra Kinneret proviene del vocablo hebreo kinor, que significa arpa. Ahora, es muy importante esto, que usted lo entienda. Si usted analiza la forma del mar de Galilea, se va a dar cuenta que parece literalmente un arpa, porque es un lago, no es un mar. Mucho tiempo la gente le dice el mar de Galilea, pero en verdad es el lago de Galilea, porque como le dije al principio, no tiene ninguna conexión con ningún tipo de mar abierto. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, ¿cómo es en esta palabra que en el lugar menos propenso para que se levante tormenta, se levante una tormenta? ¿Suena ilógico o suena lógico? ¿Cómo es que en el lugar donde no se debe levantar tormenta, se levanta una tormenta? Y es allí en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, donde se levanta la peor de la tormenta. Y hoy entiendo que aunque el mar de Galilea no era propenso de levantar tormenta, Dios permitió que la tormenta se levantara para que la fe de los discípulos fuera probada. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Hay muchas tormentas que se están levantando en tu vida y a lo mejor no están en el lugar propenso. A lo mejor tú te viniste acá a Estados Unidos, y cómo es aquí que se levantan tormentas si este es el país de la bonanza. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Y cómo es si yo salí de Venezuela y me vine al mar de Estados Unidos y se levantan tormentas? Es que Dios muchas veces de los lugares que no son propensos va a levantar tormentas para formarte y para probar tu carácter. ¿Alguien me está entendiendo? Va a levantar la crisis alrededor de tu barca para que entiendas algo, iglesia. No es el lugar, es que Dios decide cuándo levantar tormentas. Tú lo puedes tener todo, pero Dios decide levantar tormenta en tu vida. Y cada vez que levanta una tormenta es para probar tu fe. Entonces en ese tiempo en el mar de Galilea se levanta, entra, la cosa se empieza a apretar. Dice: se desató una tormenta fuerte, el verso 37, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y quiero detenerme aquí. Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y es impresionante, como lo dije al principio, que aún con todo y el movimiento de la barca, con todo y que el agua estaba inundando a algunos de ellos, Jesús estaba durmiendo. Y dice la palabra que estaba en la proa. La proa es la parte superior del barco.
Y si hay un lugar donde tú puedes sentir movimiento, como lo dije ahora al principio, es en la proa del barco. Aún así Jesús dormía. El rancho ardiendo y Jesús durmiendo. La cosa complicada y Jesús durmiendo. Las olas rompiendo la barca y Jesús durmiendo. Ya entiendo de que a pesar de lo que se pudo levantar, el mal tiempo y la tempestad, Jesús estaba. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Jesús estaba durmiendo? ¿Qué no le impidió levantarse? Jesús tenía algo en claro. Jesús tenía seguridad y confianza. Él al principio dijo: ¿cruzaremos a dónde? ¿Cruzaremos a dónde? Si los discípulos hubiesen entendido esto, jamás se hubiesen preocupado y hubiesen dormido como Jesús. Por eso el Señor los mete para que su fe sea probada. Jesús dijo: cruzaremos al otro lado. Y él sabía que su vida no se iba a acabar en medio del mar. Él sabía que su vida tenía un propósito en la cruz del Calvario, y que no había tempestad ni mar que se levantara en contra del propósito de Dios. Hoy yo quiero decirte algo, iglesia hermosa Betel. Tú tienes un propósito valioso. Por lo tanto, cuando venga la enfermedad, usted tiene que pararse firme, porque la promesa de que vas a cruzar al otro lado es que vas a cruzar del otro lado. Por lo tanto, es tiempo de que cuando vengan las tormentas, tu confianza no se mueva. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando venga la crisis, tu confianza no se mueva. Cuando venga la deuda, tu confianza no se mueva. Cuando venga la tempestad, tu confianza no se mueva. Sigue durmiendo, porque Dios te dijo: vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Hoy te vengo a decir una palabra profética sobre toda la iglesia y sobre todos los que nos están viendo por internet, de que vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar. No importa quién se levante, no importa si se levanta el infierno, no se importa si se levanta el principado, vamos a llegar al otro lado. ¿Alguien me lo puede creer conmigo? ¿Alguien puede decir amén a eso? Vamos a llegar. Él sabía, tía Mireya, que el agua no iba a acabar con su vida, porque aún se rompiera la embarcación, sobre el agua iba a caminar. Aleluya, aleluya. Hay alguien que tiene que estar entendiendo lo que aquí se está soltando. Muchas veces tú y yo nos afanamos por un proceso que proviene de Dios. Muchas veces la confianza la dejamos a un lado por la tormenta que se desata. En estos días estuve conversando con un muchacho X y me da mucha risa, porque cuando está bien busca de Dios, pero cuando está mal no lo quiere escuchar por ningún lado, porque está colocando sus expectativas en la barca y no en el Dios que duerme en la. Ay. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Solo aquellos que viven confiados son los que pueden dormir en medio de la tribulación. Y por eso el mensaje de hoy es descansando sobre las tormentas, porque a pesar de lo que tú puedas estar viviendo hoy, yo vengo de parte de Dios a sembrarte una confianza sobrenatural, y te vengo a decir: es tiempo de que agarres tu almohada y que te acuestes a descansar, porque Dios está dentro de tu barca. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? ¿Alguien me está entendiendo? Descansa, porque Dios está dentro de tu barca. Solo aquellos que viven confiados son los que pueden dormir en medio de la tempestad. Y dice el verso 38: Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así los discípulos lo despertaron. Maestro, le gritaron, ¿que no te importa que nos ahoguemos? En otra versión dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Se sentían como juguetes en la tempestad.
y en serio peligro de morir ahogados. Pero quiero destacar algo: al menos 4 de los que estaban dentro de la barca sabían dominar bien la barca. Eran pescadores, conocían la industria, conocían cómo se batía el chocolate en aquel tiempo. Pero, diga conmigo, pero podían dominar la barca, mas no la tormenta. Y es allí donde Dios le puso la prueba de fe a ellos. Y quiero decirte algo en el espíritu: ellos podían dominar la barca, pero solo el que estaba dormido podía dominar la tormenta. Hay procesos y crisis que vamos a tener, que el Señor nos va a mostrar que somos insuficientes. Muchas veces a nosotros se nos han subido los humos y pensamos que todo lo que logramos es por nuestros propios méritos. Pero muchas veces Dios te va a meter en tormentas mayores para que entiendas de que eres insuficiente, Tú eres insuficiente, yo soy insuficiente. El único que puede calmar nuestra situación es el eterno Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Podemos tener la cuenta full de dinero y aún así somos insuficientes. Podemos estar con salud y aún así somos insuficientes. ¿Sabes qué? Yo te vengo a decir algo a ti muy importante, algo muy importante el día de hoy. Ya basta de todo lo que te ha llenado la cabeza de basura, creyéndote que tú y yo lo podemos todo. Hoy Dios te está diciendo: hey, tú estás vivo porque a mí me place que estés vivo. No por tus méritos, no por tus riquezas, no por lo que puedas generar en tu trabajo. Tú estás vivo porque a mí me place que estés vivo y punto. Dios muchas veces te va a agarrar de cuando estés arriba y te va a volver a hacer tragar arena, para que entiendas que Él es el único que levanta y es el único que tiene al piso. Los discípulos estaban confiados en el trayecto porque sabían dominar la barca, pero no se les olvidó el pequeñito detalle que se iba a desatar una tormenta y ellos no podían dominar la tormenta. Tú eres un insuficiente. Yo soy un insuficiente. Lo único que llena ese complemento que nos hace falta es el eterno Dios. Es tiempo de que descansemos en las tormentas. Es tiempo de que tengamos confianza en la tormenta. Pero también es tiempo de que sepamos de que Dios es el único que nos sostiene en medio de la tormenta. Y que cuando venga el proceso, no te alejes de Dios. Búscalo más. Pídele más. Llénate más de Él. Porque si hay alguien que puede liberarte, es Él, no tú. La fe de los discípulos se pone a prueba. Y ese es uno de los momentos que más me encanta de la palabra. La única manera de que los discípulos podían cruzar al otro lado era descansando en Jesús. Hoy, iglesia, es necesario que tú empieces a cambiar tus expectativas de foco y las empieces a colocar en el lugar indicado. Porque muchas veces colocamos el foco en la barca, pero no en el Dios de la tormenta. Y aquí en este pasaje se representan los dos tipos de cristianos. ¿Cuántos tipos? Aquí se representan aquellos que duermen en medio de la tormenta y otros que se atormentan a causa de la tormenta. Uno que dice: ¿dónde está Dios? Y otro que dice: voy a descansar. La pregunta de hoy es: ¿cuál eres tú? ¿El que descansa en Dios o el que se aflige por la tormenta? Wow, siento a Dios aquí. El tiempo de luto tiene que acabarse. El tiempo de depresión tiene que acabarse. Hoy tú necesitas llegar a tu casa y acostarte confiado, porque Dios te sostiene. Y
porque Dios está dentro de la barca. Hay mucha gente que me llega diciendo: Abraham, ¿y tú no te preocupas por el proceso? ¿Y tú no te preocupas que en Venezuela esté sucediendo esto? Y a ti no te preocupa. Y muchas veces mi propia familia, muchas veces no he tenido el dinero en mi cuenta para hacer algún tipo de pago, y mucha gente de mi familia: Dios mío, tú no te preocupas, ¿cómo puedes dormir tranquilo? No. Es que yo sé que si descanso en Dios, al otro día tendré la respuesta. Y mi esposa y mi madre y toda mi familia ha sido testigo de cómo cuando descansamos en Dios obtenemos respuesta. ¿Sabe qué? Yo aprendí de mi padre que podía estar el rancho ardiendo en mi casa, pero nada le quitaba su sueño. Que nada te robe tu sueño hoy. Empieza a descansar, porque Dios está dentro de tu barca. Y en este momento he comprendido algo, y quiero que usted lo anote y se lo lleve para su casa. El asunto hoy en día es que hay mucha gente ahogada porque pone sus expectativas en la barca y no en el Dios que está dentro de la barca. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas de las necesidades que tú puedas tener hoy suelen suceder por colocar tus expectativas en el lugar incorrecto. Por colocar tus expectativas en tu jefe, por colocar tus expectativas en tu esposo, por colocar tus expectativas en tus familiares. Muchas de las situaciones que tú puedes estar atravesando hoy te están recordando que tienes que cambiar tu enfoque. Si estabas mirando a la derecha, cambia tu enfoque. Si estabas pasando por crisis, cambia tu enfoque. ¿Alguien me está entendiendo? Hoy es necesario que tu enfoque empiece a ser cambiado. Y en medio del desespero de los discípulos, entonces dice la palabra que van a que Jesús y lo despiertan. Le dicen: Maestro, hey, wake up, levántate, es hora de que te despiertes. Mira todo lo que está sucediendo. Y dice el verso 39, si lo tenemos ahí en pantalla: Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. ¿Y qué cosa le dijo? Yo quiero que pongas la mano en tu corazón. Y mientras repites esto, es Dios quien te está hablando. Hoy Dios te está diciendo: silencio y cálmate. Yo estoy dentro de la embarcación. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. En otra versión dice: entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La palabra bonanza significa paz, tranquilidad, prosperidad. Antes de que él hablara, había tormenta. Luego de que habló, hubo bonanza. Hoy yo declaro sobre tu vida que entra una bonanza de parte de Dios, y que todo lo que te afligía empieza a entrar en paz y en tranquilidad y en prosperidad. Todo lo que te robaba la paz empieza a entrar en paz y en tranquilidad. Ha sido bien fuerte los torrentes, han sido fuertes los vientos contrarios, han sido fuertes las olas que han azotado tu barca, pero Dios ya habló y te dijo: cálmate, silencio, que viene la bonanza mía para tu vida. Hoy yo me apropio de esta palabra y te digo: el tiempo de la paz y el kairos de Dios ha llegado a tu vida. Cálmate, silencio.
Y así como está en silencio esta sala, así entra la bonanza de parte de Dios para cada uno de ustedes. Porque yo soy el Dios que hizo la barca, pero también soy el Dios que hizo las tormentas. Ay, ay, ay. Y con esto comprendo que el único que tenía la autoridad en toda la barca de calmar la tormenta era Jesús. Dice la palabra que la barca se estaba hundiendo, pero, diga conmigo, pero llegó la autoridad. El agua había empezado a entrarle a unos cuantos de ellos, pero, diga conmigo, pero llegó la autoridad. En tu vida puede haber crisis, pero con solo una palabra tu crisis se convierte en bonanza a causa de la autoridad que Dios porta. Hoy vengo a hablarles a unos cuantos acá de parte de Dios. No conozco la magnitud de tu tormenta ni cómo tú llegaste a este lugar, pero sí conozco a aquel que calla y produce bonanza a causa de la autoridad. Hoy vengo a predicarte y decirte: es tiempo de descansar, es tiempo de creer, es tiempo de confiar, es tiempo de callar. Nuestro trabajo es creer y el de Dios será hacerlo. Ya no nos quejemos más por la tormenta, empecemos a celebrar el gran sol que viene de camino. Hoy es necesario que sepas que esa tormenta no es tu final, es solo una temporada, y nada de lo que usted está viviendo, nada de lo que usted va a vivir va a pasar desapercibido por Dios. Cada tormenta que enfrentes es direccionada por Él, porque Él sigue estando dentro de la barca. Él está dentro de tu barca. Él está dentro de tu barca, dentro de la barca de tus hijos y tu familia. María Lourdes, Él está dentro de tu barca. Tía Marilyn, Él está dentro. Rosy, Él está dentro de la barca de tu familia. Tía, todos los que están acá. Mariana, Él está dentro de tu barca. Ever, Él está dentro de tu barca. Yo no los conozco a ustedes, sé que acaban de llegar. Ustedes dos que están atrás. ¿Cómo es su nombre? Diego. ¿Y usted? Victoria. Victoria, Dios te bendiga, bienvenida a casa. Lo único que les puedo decir es que el Señor está dentro de su barca, y que si ustedes llegaron acá era porque necesitaban escuchar esta palabra. No importa la hora, Dios está dentro de su barca. Y en ese momento dice el verso 40, ya voy sacando el tren de aterrizaje. ¿Por qué tienen tanto miedo?, le responde el Señor a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? En otra versión dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y parece un poco extraña la pregunta. Si unos hombres estaban en peligro de perder sus propias vidas, ¿cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural e instintivo. Estamos claros. Pero la pregunta es: ¿dónde estaba la fe de los discípulos? Y el Señor le puso el dedo en la llaga a los discípulos con esta pregunta: hey, ¿dónde está su fe? ¿Sabe por qué? El mayor peligro de la barca no era el viento ni las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con muchas frecuencias: nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. Muchas de las situaciones están en ti a causa de la falta de fe. Ay, 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 ay. Dios mío, ¿de dónde me metí yo? Pero tú viniste a ese lugar para recargar la fe, y para que a partir de mañana tú digas: no importa, hoy me recargo de fe y descanso. Los discípulos vieron los milagros, caminaron con Él. Pastor, vieron tantas cosas grandes los discípulos. Vieron cómo se sanaban leprosos, vieron cómo ciegos recuperaban la vista, vieron cómo endemoniados eran libres. ¿Y por qué le costó creer de que no iban a llegar al otro lado?
Muchas veces tú y yo hemos visto lo grande de parte de Dios en nuestras vidas. Hemos visto cómo el Señor te ha levantado de una enfermedad, cómo te ha librado del peligro, cómo te ha sacado de la muerte. Hemos visto cómo Dios te ha prosperado y te ha provisto para pagar tu renta a final de mes. Hemos visto cuando en la crisis en Venezuela nadie tenía nada, cómo Dios llevaba ese alimento a la casa. Ahora la pregunta es, si Dios lo ha hecho contigo toda la vida, ¿por qué no lo puede hacer ahora? Si Dios te ha levantado en todas las temporadas, ¿por qué en esta te va a dejar solo? ¿Alguien me está entendiendo? Si Dios te ha sacado de la boca del lobo, del cazador, ¿por qué Dios no lo puede hacer ahora? El mismo Dios que te cogió al principio es el mismo Dios que te sostiene hoy. El mismo Dios que te escogió cuando naciste en el vientre de tu madre es el mismo Dios que te sostiene hoy, porque Él no ve ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el final. Por lo tanto, no hay tiempos en Dios. Todas las temporadas y todos los tiempos están en sus manos. Todas las temporadas y todas las tormentas provienen de Él. Todas las situaciones provienen de Él. Por lo tanto, si te sostuvo ayer, hoy también lo va a hacer. Y si te sostuvo hoy, mañana también lo va a hacer. Es tiempo de que agarres tu almohada, te la pongas en tu cabeza y empieces a descansar, porque el mismo que te escogió ayer es el mismo que te va a sostener hoy. Es el mismo que te va a sostener hoy. Si va a darle un aplauso, déselo fuerte a Dios. Es el mismo que te va a sostener hoy. ¿Alguien me está entendiendo? Habrán acá 2 o 3 que arrebaten esa palabra. Habrán acá 2 o 3 que digan: no importa el tamaño de la tormenta, Dios sigue estando dentro de la barca. Habrá una mujer aquí, guerrera, que diga: no importa quién se levante, yo arrebato esa palabra. Dios está en cuidado tuyo. Y ahora sí me voy. ¿Me regalan un minuto? El arca de Noé fue hecha por un inexperto. ¿Por quién fue hecha el arca de Noé? No, ustedes son unos bárbaros, por un inexperto. Respondieron lo mismo que yo dije ahorita en la prédica. No. ¿Por quién fue hecha el arca de Noé? ¿Quién hizo el arca de Noé? Dios mío, ¿qué tanto le cuesta responder esa pregunta? ¿Cómo se llama el arca? ¿Y quién hizo el arca? Ah, bueno, ¿y por qué se trata tanto de responder? Noé hizo el arca. Ahí se metieron a los pollitos, a los perritos. Se metieron. Yo no sé si los camarones se metieron ahí o iban agarrados del barco. No sé. Pero todo lo que usted y yo podemos conocer hoy como animales estaban allí. Ahora, el arca de Noé fue construida por un inexperto, pero por una persona dirigida por Dios. El Titanic fue construido por un experto, pero era alguien que no tenía de Dios. ¿Sabe qué? El arca de Noé sobrevivió al diluvio más grande registrado en toda la historia. El Titanic salió y un solo día se derrumbó. Y hoy en día sigue cobrando vidas. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que le quiero decir? ¿Qué es lo que le quiere decir con esto? Noé, por la palabra soltada, sabría que él sobrevivía y construyó el arca. Solo necesitas una palabra y que Jesús esté dentro, porque no son los planes, no es la habilidad, no es el don, es que Dios esté dentro de la barca. Podrás construir la mejor embarcación en tu vida. Podrás levantar a tu familia como tú pienses que los está levantando correctamente. Podrás edificar tu casa como tú lo creas conveniente. Pero Dios es el único que puede sostener tu embarcación. ¿De qué te vale edificar si no tienes a Dios dentro de tu barca? Puede ser en una tabla o puede ser en la mejor embarcación. El asunto es que si Dios está allí, la embarcación está asegurada. Hay un ya con esto me despido, en serio. Es que yo no lo veo a ustedes todos los días. Entonces el día que quiero, voy a hacer de esto una serie, porque hay otra parte. Pero el día que yo quiero compartir con ustedes, yo quiero que ustedes me dediquen un poquito de tiempo.
Llevamos 35 minutos. Ustedes parecen, pero para escuchar música ahí sí, ¿verdad? O para ir de fiesta, dale más duro el volumen. Ahí sí no importa. Le voy a decir algo. Mi padre enseñó una moraleja. Una moraleja no, es algo que sucedió. No me acuerdo si era una cultura de los indígenas. Sí, era una cultura de los indígenas de este país. Indígenas eran un tipo de raza en este país hace muchos años. Los indios indígenas. ¿Cómo? Los Miccosukis. Bueno, no sé. Los Miccosukis, vamos a llamarlos Miccosukis. El asunto era el siguiente. El niño, cuando cumplía 18 años de edad, tenía que pasar una prueba. Y era que su padre lo metía en un bosque con fieras, con leones, con cualquier tipo de bestia. Y él tenía que permanecer sola toda la noche con sus ojos vendaditos, sentado en un lugar, y dormir y descansar y quedarse tranquilo. Y si al otro día él amanecía con vida y amanecía en el mismo lugar donde le dejó su padre, era mayor de edad, era considerado un hombre. Con un muchacho 18 años recién cumplido, el padre lo mete, el niño lo dejan allí en una esquina, el muchacho se sienta allí, se pone la venda y se queda allí. Escuchaba el sonido de las bestias y el niño ahí. Escuchaba cómo los leones rugían a la distancia y el niño ahí. Escuchaba las serpientes a un cierto metraje y los niños ahí. Escuchaba las bestias y los niños, el niño ahí. Pasó una noche de locura. Ese muchacho estaba traumado porque pasaba el tiempo lento y no podía quitarse la venda. Pero al otro día, cuando se levanta, ya vio el sol, el reflejo por sus ojos. Y cuando se levanta, que se quita la venda, que mira a su alrededor, que vio su cuerpo que estaba completamente sano, miró a la derecha y vio a su padre sentado conjuntamente con él. Y le dijo: padre, tú acabas de llegar, ¿verdad? Mira, estoy vivo. Y le dijo el padre: yo nunca me fui, porque si venía el león, yo me lo iba a comer a él. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Hoy es necesario que tú duermas y descanses, porque Dios está contigo dentro de la barca. Por eso es el mensaje de esta noche que te estoy hablando. Dios está dentro de tu barca, por eso es tiempo que descansemos.